Buenas tardes con todos colegas. Mi nombre es Jorge Luis Morales de Roca, soy médico residente del segundo año de patología del Hospital Ciudad Daniel Díaz Carrión. El objetivo de este video es hablar, indagar un poco más sobre el tema del síndrome antifosfolipídico. Primero, por definición, ¿qué es el síndrome antifosfolipídico? Es una enfermedad autoinmune sistémica definida tanto por eventos trombóticos obstétricos en el paciente con persistencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Clínicamente se evidencia por tromboembolismo venoso, stroke, abortos espontáneos, pérdidas tardías del embarazo, estamos hablando a partir del segundo trimestre. Puede ser catalogado como un SAF trombótico, SAF obstétrico o SAF catastrófico. La diferencia básica es que en el SAF trombótico no hay antecedentes de problemas obstétricos en el paciente. En el SAF obstétrico hay antecedentes, pérdida fetal después de la 10ª semana de gestación, abortos espontáneos tempranos recurrentes, RCIU, que es restricción del crecimiento intrauterino, o preeclampsia grave. Mientras que el SAF catastrófico es una trombosis que afecta un órgano diana, provoca daño de órgano. Con respecto a la fisiopatología, les he traído este cuadro. Cada slide tiene en la parte inferior su referencia bibliográfica respectiva. En el panel A, en la primera parte, nosotros podemos ver cómo los anticuerpos antifosfolípidos son producidos por los linfocitos B. Estos anticuerpos antifosfolipídicos reaccionan con la beta-glicoproteína eh, estando en la capa interna del endotelio vascular, generando que la beta-glicoproteína que se encuentra inactiva se active por esta interacción entre la beta 2 con los anticuerpos antifosfolípicos. Esta interacción va a generar lo siguiente, que se encuentra en el panel B. Va a generar activación, en este caso, de células preinflamatorias, células inflamatorias, por ejemplo, neutrófilos, monocitos. Va a generar o va a promover la coagulación mediante la activación de la generación de en este caso, de la fibrina. Y este interfiere con los trofoblastos y las células de la decidua, lo cual va a generar, pues, al final, en el caso de una gestante, la pérdida del embarazo. ¿Qué manifestaciones clínicas podemos tener? Pues, lívidos reticulares, mortalidad en el embarazo, trombocitopenia, trombosis, osteonecrosis, úlceras, gangrenas a distancia, eh, trombosis de la vena de la retina, stroke, epilepsia, embolias pulmonares o tromboembolismo pulmonar. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de los signos y síntomas de estos pacientes se van a explicar a través de eventos trombóticos. En este slide, en este gráfico, nosotros podemos ver un pequeño resumen de qué manifestaciones clínicas tiene un paciente y en base a las cuales nosotros podemos tener la sospecha del, del síndrome antifosfolipídico. Estos son los criterios de Sapporo, criterios revisados de Sapporo, los cuales nos ayudan a nosotros en el diagnóstico de SAF. Sin embargo, este slide lo voy a pasar debido a que ya tenemos criterios nuevos del año 2023 que han salido en un estudio de marzo del 2023 por los criterios del ACR EULAR, que también tenemos criterios clínicos en la parte superior y criterios laboratoriales que tenemos en la parte inferior. Criterios clínicos, pues tromboembolismo venoso, trombosis arterial, obstétrica, tenemos pérdida de gestación antes de las 10 semanas, muerte fetal entre las 10 y las 15 semanas, preeclampsia con criterio de severidad, el RCIU que ya les había mencionado antes, insuficiencia placentaria. En el caso de que el paciente tenga pues, válvula cardíaca, vegetaciones valvulares o engrosamiento valvular. Y hematológicamente, pues trombocitopenia, conteo más bajo de plaquetas entre 20.000 y 130.000 aproximadamente. En este caso, en este slide, nosotros vemos el riesgo de los pacientes con SAF. El riesgo es importante porque nos va a ayudar a identificar qué tipo de tratamiento se le puede dar al paciente. Tenemos el riesgo de medio alto.
que nos quiere decir que hay anticuerpos anticardiolipinas, puede ser IgG o IgM, presentes a títulos de más de 40. Los que son high risk o alto riesgo, es porque hay evidencia del aumento de estos anticuerpos anticardiolipinas, por lo menos en dos oportunidades separadas de 12 semanas. Y en el low risk es solamente la evidencia de, de anticuerpos anticardiolipinas sin beta 2 o beta 2 solo, pero a títulos intermedios, o sea, menos de 40. Este es un score, el score GAPS, que nos mide diferentes factores, incluyendo los anticuerpos anticardiolipina, incluyendo la beta-2-glicoproteína, el anticoagulante lúpico. Hasta ese momento, los tres primeros que les he mencionado son clásicamente los estudios que se solicitan como perfil SAF. También hay otros factores que nos pueden ayudar, como la hiperlipidemia, hipertensión arterial, o en este caso el que esté alterado, ¿no? La fosfatidilcerina también influye. La prevención primaria o tromboprofilaxis primaria. Estos son varios escenarios, voy a detallar cada uno de ellos. En el caso de tener anticuerpos antifosfolipídicos positivos en un paciente, lo primero que tenemos que ver es que si son asintomáticos y evaluamos su nivel de anticuerpos antifosfolipídicos. Como se había mencionado antes, mayor de 40 se cataloga como un high risk, siendo en este caso asintomáticos, la recomendación es dosis baja de aspirina. En el caso de los pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos con anticuerpos positivos, en el contexto de un paciente con lupus, tenemos que ver si es high risk, o sea que si tienen sus títulos más de 40, de todas maneras van a dosis bajas de aspirina, siendo, recuerden, anticuerpos antifosfolipídicos positivos. Y si son low risk, igual de todas maneras se considera dosis baja de aspirina. Y en el caso de mujeres no embarazadas o con historia de síndrome antifosfolipídico obstétrico con o sin lupus eritematoso, igual se consideran bajas dosis de aspirina. Para la prevención secundaria, son pacientes ya con un anticuerpo, no, con un síndrome antifosfolipídico definido, más un primer evento de trombosis venosa. En el típico caso de una paciente que tiene trombosis venosa profunda bilateral, por ejemplo, que ha tenido pérdidas, obviamente ya está la alerta sobre la sospecha diagnóstica. Se le realizan los estudios pertinentes, que es el dosaje de beta 2, el dosaje de anticuerpos anticardiolipinas, del anticoagulante lúpico, y resulta que es un SAF. Ojo, con un primer evento de trombosis venosa. ¿Qué se hace en este caso? Se usan análogos de la vitamina K, una warfarina, con un target de INR entre 2 y 3. No se recomienda el uso de rivaroxaban en el caso de los triple positivos. Se refiere a los triple positivos cuando salen títulos altos en los tres estudios que les he mencionado antes. Ahora, se puede considerar su uso de rivaroxaban en los pacientes que no logran el objetivo de INR o que tengan contraindicada la warfarina. En pacientes con un primer evento de trombosis no provocada, la anticoagulación debe ser continua a término largo, a long term. Y pacientes con un primer evento de trombosis provocada, la anticoagulación a larga data debe ser considerada en los pacientes solamente con high risk, o sea, cuyos títulos de los estudios salen más de 40. La prevención secundaria, este es en el caso de un paciente con síndrome antifosfolipídico definido, más eventos recurrentes de trombosis venosa, a pesar de haber obtenido un objetivo de target de INR de 2 o 3 con análogo de la vitamina K. Tenemos acá primero es la investigación, educación y adherencia, el cual debe ser considerado. Muchas veces tenemos pacientes que dicen que sí, sí, sí tomo el medicamento, al final no lo toman
o que simplemente no hacen caso a las indicaciones de, por ejemplo, la dieta en los pacientes que toman estos medicamentos. Nosotros sabemos que estos medicamentos no pueden ir con vitamina K. Entonces, hay pacientes que todavía en su dieta consumen lo que son alimentos de hojas verdes que contienen alto contenido en vitamina K y por lo tanto estaría falseando el dato del INR2 3. Por eso es primero la educación del paciente y la adherencia al tratamiento. Si el target es de INR logrado, se debe considerar agregar a lo que ya estaba tomando su warfarina dosis bajas de aspirina. Y al mismo tiempo incrementar el target de la warfarina en vez de 2 a 3, de 3 a 4. También se puede considerar el uso de heparina de bajo peso molecular. En el caso de pacientes con síndrome tifosfolípico definido más un primer evento de trombosis arterial, ya no venoso, se recomienda warfarina por encima de la administración de aspirina en bajas dosis. Se recomienda el uso de, en este caso, de warfarina, igual de todas maneras con el target de 2 a 3 o de 3 a 4. Y se puede considerar el uso concomitante con dosis baja de aspirina. Obviamente en los triples positivos no se usa el rivaroxaban porque tiene alto riesgo de recurrencia. Y pacientes con recurrencia de trombosis arterial, a pesar del tratamiento adecuado con los análogos de vitamina K como la warfarina, se debe considerar incrementar el target de 3 a 4, agregar dosis baja de aspirina o cambiar heparina de bajo peso molecular. En el SAF obstétrico, paciente con alto riesgo de eh, en el caso de pacientes con alto riesgo de sin historia de trombosis o complicaciones durante el embarazo como sin lupus eritematoso, se debe considerar también el uso de dosis bajas de aspirina, 100 miligramos por día. El síndrome antifosfolipídico obstétrico, pacientes con historia del SAF obstétrico, sin eventos trombóticos, con o sin lupus. Si hay una historia de más de 3 abortos espontáneos a un tiempo de menos de 10 semanas, o aquellas con historias de pérdida fetal de más de 10 semanas, se recomienda la combinación de dosis bajas de aspirina más heparina a dosis profilácticas durante la gestación, durante el embarazo. Historia de parto de menos de 24 semanas por eclampsia, preeclampsia severa o insuficiencia placentaria. No existe criterio clínico para el síndrome antifosfolipídico obstétrico. Entonces se decidirá por dar low dosis de aspirina en combinación con heparina dependiendo del riesgo del paciente. En mujeres con historia de síndrome antifosfolípico con eventos trombóticos, de todas maneras se recomienda la combinación tanto de aspirina con heparina a dosis terapéutica durante la gestación, lo que dure el embarazo. Básicamente esos son todos los escenarios que se ven en la guía y de los cuales se tiene que rescatar el uso de tanto de low dosis de aspirina de 75 a 100 con su combinación con warfarina. Sin embargo, como han visto, hay casos en los cuales es necesario agregar heparina de bajo peso molecular. Y eso sería todo. Gracias por su atención. El objetivo de la ponencia ha sido extenderles un poco más de conocimientos acerca del síndrome antifosfolipídico, cómo identificarlo, cómo iniciar la sospecha y al final, pues, ver una opción de tratamiento. Eso sería todo. Gracias.